Bendiciones. Que nuestro Padre Celestial que se encuentra en los cielos nos pueda seguir bendiciendo y iluminando para que nosotros podamos obtener lo que necesitamos. Porque déjame decirte que Dios te da lo que tú necesitas. Dios no te da lo que tú quieres. Es lo primero que tenemos que entender como creyentes, como hijos de Dios. Hoy quiero decirte, y por esto de este mensaje, porque he meditado mucho en esta palabra obediencia y pude llegar a la conclusión y estudiando con el tipo de obediencia y la forma de obedecer, podemos ver que hay creyentes que duran tiempo obedeciendo a Dios o toda una vida obedeciendo a Dios, pero a pesar de que están obedeciendo a Dios, no le están agradando a Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Sí, porque hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer a Dios. Si estás aquí, no deslice, deja que el mensaje corra y puedes persuadirte de esta verdad y puedas escudriñar y ver lo que te voy a presentar. Porque está la obediencia por opresión y está la obediencia por persuasión. La obediencia por persuasión te lleva a vivir una vida de obediencia por contentamiento. Y la obediencia por opresión te lleva a llevar una vida de obediencia por resignación. ¿Ve? Entonces, hay un tipo de obediencia que a Dios no le agrada. Y muchos creyentes, déjame decirte que muchos creyentes están viviendo una vida de obediencia por opresión. ¿Sabes por qué? Porque fueron controlados, manipulados y de paso intimidados. Esta obediencia a Dios viene por causa del líder que le está ministrando la palabra y la persona se siente intimidada, se siente controlada y se siente oprimida. Miren, muchas de las creyentes que tienen años en el cristianismo se separan. Es porque la religión, escúcheme bien lo que te voy a decir, presta atención, la religión oprime, controla, manipula y te intimida. Y Dios no es así, ese no es el carácter de Dios. Mira, Jesús nos hizo libre y la religión nos oprime de esa libertad. ¿Qué te parece esto? ¿O qué nos parece esto? Amigo que me estás escuchando. Si Dios te hizo libre por causa de Jesús en la cruz y el Espíritu Santo viene a ti a guiarte a toda verdad, ¿por qué un dogma o una religión te oprime de esa libertad? Exigiéndote cosas porque lo dice la Biblia, no sabiendo de lo que quiso decir la Biblia. Por ejemplo, cuando tú vas a diezmar, porque si entras, déjame decirte primero, vamos a hablar de la obediencia por opresión. Ya te dije que la obediencia por opresión tiene que ver con el control, con la manipulación y con la intimidación. Y este no es el carácter de Dios. Porque hay muchas personas que diezman obligados, porque le pusieron un texto bíblico de Malaquías 3 diciendo que si no diezma, el devorador de finanzas acabará con tu finanza. Y es el primer error. Porque primero, Malaquías no tiene nada que ver con relación con la iglesia de hoy en día. Porque Malaquías es un dictamen para el pueblo de Israel. Cuando Dios le da el dictamen al pueblo de Israel, la iglesia no existía. No existía Jesús o no había venido Jesús a la tierra. Y sabemos que la iglesia nace en la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, Israel es el que tenía que diezmar obligado en aquel entonces. Y eso tiene un contexto histórico. Que si quieres, deja tus comentarios y yo te lo puedo enseñar. Podemos hacer un video de eso, de lo que es Malaquías. El diezmo con Malaquías. ¿Cuál es el diezmo del Antiguo Testamento y cuál es el diezmo que tiene el Nuevo Testamento? Entonces, si vos vas a darle obligado
a dar tu diezmo obligado porque tienes miedo que el devorador de finanzas, que es el enemigo, te quite las finanzas porque no diezmaste, estás en pecado, porque el que no diezma está en pecado. Pero ¿de qué te sirve? Déjame decirte, presta atención, escúchame, sé de mucha gente que diezma y no le habla a la madre. Sé de mucha gente que diezma y no tiene amor con el prójimo. Entonces, ¿para qué diezma? Sé de mucha gente que diezma y no le habla al hermano que tiene en la iglesia al lado. Y la Biblia te enseña que si tú tienes un rencor o una cuestión con tu hermano, tienes que ir primero, restaurar y después llevar las ofrendas al alfolí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el diezmo no es la garantía de que Dios te bendiga. No. Y es la obediencia. Pero el tipo de obediencia que estás haciendo, Dios no te está bendiciendo, porque Dios te bendice por la obediencia por persuasión, no por opresión. No es porque te controlaron, no es porque te manipularon y no es porque te intimidaron. Ay, yo tengo que diezmar obligado. Oh, ay, Dios mío, no, estás equivocado. El diezmo no es la garantía de tu bendición. La obediencia por contentamiento, que es la obediencia por persuasión, es cuando Dios te persuade. Más adelante lo vamos a ver, porque estamos en la obediencia por opresión. ¿Ven? Esa obediencia que tú le estás dando a Dios, porque si no, Dios te castiga, o Dios se pone bravo contigo porque no diezma. Para Dios no cuenta ese tipo de obediencia, para Dios no cuenta ese diezmo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no te castiga, no lo da. Si el devorador de finanzas no te devora tu diezmo, no lo da. Entonces es una obediencia por obligación, por oprimida, y por intimidación y porque te controlaron a dar. Así de sencillo, porque esta obediencia tiene que ver con lo que es la vida obligada. Hay gente que no peca. Escucha lo que te voy a decir. Con esto no quiere decir que estés pecando. No hay una libertad a pecar. No. Lo que te quiero decir es que no pecan porque pierden la salvación. No peco porque me voy para el infierno. Primeramente, déjame decirte, no sé cómo va a caer esto, pero la salvación no se pierde. Es lo primero que tienen que entender. Y no es que soy 100% salvo como dicen por ahí. No es así. Todo lo que tú compras es tuyo. Y la Biblia dice que vos fuiste comprado por precio de sangre. Lo primero que tienen que entender. Porque es una dávida de Dios. Si supiera lo que costó, lo que les costó a Jesús, lo que le costó al Padre y lo que le costó al Espíritu Santo, de que tú seas redimido, entendieras que por amor no hace las cosas, no peca. Que por amor no le falla. Se dice que mucha gente, presta atención a lo que te estoy diciendo, vive una vida en obediencia o en santidad que no es genuina. ¿Por qué? Porque vive una obediencia por opresión y sabe que la vida de obediencia por opresión es externa, pura apariencia. Y Dios no está con lo que vive en apariencia. Este tipo de obediencia, si estás ahí, salte de ahí. Tú no le des el diezmo a Dios porque es obligado, porque Dios te va a mandar el devorador de finanzas. No, eso no es así. Malaquía no está ajustada a la iglesia, te lo vuelvo a repetir. A Dios no se le da, escucha. A Dios no se le da el diezmo porque Dios me va a castigar. No, ya te dije que la obediencia es la que trae la bendición, pero la obediencia por persuasión, no es porque diezma. El diezmo es un deber que tú te tienes que dar. Déjame decirte algo, presta atención. Cuando tú vas a la dispensación de la gracia, ¿en qué estamos? Lo que es el Nuevo Testamento. Jesús se para al frente del alfolí. ¿Y a quién bendice? A la anciana. Pedro quedó loco y los discípulos. ¿Por qué bendice a esa que dio dos blancas? ¿Por qué no le diste a aquellos que dieron bastante? Y dice, tú estás equivocado, porque vos estás mirando por apariencia. Yo no.
Yo miro lo interno, lo endógeno, lo externo, lo endógeno. Tú mírate lo externo. Presta atención. Y Jesús le dice, la señora dio las dos blancas, dio todo lo que tenía, mas ellos dieron lo que les sobraba. ¿Sabe qué significa todo lo que tenía? Que dio lo del desayuno, lo del almuerzo y lo de la cena. Se quedó sin medio, sin nada, sin alimento, sin sustento. Y dice Jesús, a esa es la que voy a bendecir, a aquellos no. Entonces, cuando vas a la razón de ser, en el Nuevo Testamento, en esta dispensación, Dios lo quiere todo. ¿Sabes por qué? Porque lo entregó todo por ti. Él entregó a su Hijo amado. Su Hijo amado entregó su vida por ti. Y de paso no te dejó huérfano, sino que dejó Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ser muy bien miserables para no diezmar. Porque se tiene que dar por agradecimiento para que sepa. Entonces, si tú te encuentras en una vida de obediencia a Dios por opresión, porque te manipularon, porque te controlaron, porque te intimidaron, la mayoría de los cristianos viven asustados, porque Dios los va a castigar. Dios no castiga a nadie, Dios disciplina, que es otra cosa. Presta atención. A Dios no se le sirve por reprensión, ni por retribución, sino por reconocimiento, por lo que Él es, por lo que ha dicho y por lo que Él hará por nosotros, por sus promesas, por sus estatutos. Porque si nosotros le servimos a Dios por lo que ha hecho por nosotros, porque te sanó, porque te bendijo, porque te da provisión, quiere decir que le sirves obligado, porque te dio. Este tipo de obediencia a Dios no le agrada, porque si Dios no te hubiese sanado, entonces no le sirves. Si Dios no nos sana, entonces no le servimos. Entonces es una obediencia por obligación, que es lo mismo por represión. Entonces este tipo de obediencia por opresión a Dios no le encanta. Déjame decirte algo. Muchos le sirven a Dios. Presta atención a lo que te voy a enseñar aquí. Grábalo, mételo en tu corazón, en tu mente y ponlo por obra. Presta atención. Muchos le sirven a Dios para ganarse el cielo. Muchos le temen a Dios para no ir al infierno. Y déjame decirte algo. No es el cielo que me hace servirle a Dios. Y no es el infierno que me hace temerle a Dios. Porque si no existiera cielo, le serviría. Y si no existiera infierno, le temería. Porque no es el cielo que me hace servirle. Y tampoco es el infierno que me hace temerle. Lo único que me hace servirle y temerle es cuando Dios se despojó de su único hijo, entregando todo su amor, y su hijo entregó su vida en la cruz. Y de paso su hijo, que es nuestro hermano, que es Jesús, nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó huérfanos. Por esta causa le sirvo y por esta causa le temo. No es porque me toca el infierno, ni es porque me toca ir al cielo. Le sirvo por el amor que Él entregó en mí a través de Jesús. De tal manera Dios amó al mundo. Te amó antes de que vos nacieras. Entonces, no puedes ser cristiano para ganarte el cielo. Y no puedes ser cristiano para no ir al infierno. Porque estás en la iglesia o en tu congregación o siendo cristiano por obligación, no por persuasión. No porque estás contento de ser cristiano. La gente vive oprimida. Esto es como un lorito en una jaula. 10 años el lorito en una jaula, oprimido, queriendo salir. Cuando lo sueltan, más nunca quiere ir a la jaula. Por causa, muchos cristianos se han ido de las congregaciones porque la doctrina lo tiene oprimido. Lo tenía manipulado, lo tenía controlado. Y esto es triste. Porque no fueron persuadidos de la verdad. Fueron cristianos por opresión. Porque lo intimidaron, lo controlaron y lo manipularon. Y vivieron toda una vida temiendo de lo que le podía suceder. Por causa del amor que Dios te dio, vos retribuí ese amor.
Entonces, este tipo de obediencia por opresión a Dios no le gusta, no le gusta, no le agrada. Y muchos cristianos viven diezmando, ofrendando, vistiéndose de una manera, porque si no Dios se pone bravo y estás en pecado. Entonces vive una santidad que no es santidad, porque no es genuina, no es del corazón. Salimos de ahí, salgamos de la obediencia por opresión. Si te están oprimiendo a hacer algo que no se ajusta al carácter de Dios, sal de ahí. Mire la obediencia por persuasión, que esta es la que Dios bendice, la que Dios le da su cobertura, la que Dios se agrada, se deleita de él. Tiene que ver con el convencimiento en el espíritu interno, endógeno. Eso es cuando Dios te persuadió. El persuadir en relación con Dios es el acto de enamorarte de Dios para poder ganarte tu voluntad. Dios te enamoró, te persuadió, te conquistó. Hechos 13:43. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadieron, ¿ves? Y que perseveraran en la gracia de Dios. Presta atención. ¿A quién le estaba hablando? A los judíos. ¿Para qué? Para que dejaran los rudimientos humanos y pudieran venirse a la fe, que es la gracia de Dios. Ellos fueron persuadidos de que ya no era como ellos vivían, sino era ahora como había plasmado Jesús en la dispensación de la gracia. Ellos fueron persuadidos. Escucha bien, presta atención aquí. Vamos más profundo. ¿Por qué los discípulos de Jesús dejaron a Jesús solo en la cruz? Y después que Jesús muere, resucita, está con ellos, come, bebe, disfruta con ellos, y después se va al cielo. Ellos todos murieron trágicamente, incluyendo a Esteban. ¿Por qué? Porque antes no estaban persuadidos de la verdad. Pedro, si te digo estas cosas no me las entenderéis, me las entenderéis después. Jesús le dice, Pedro, escúchame, ahora morí, resucité. Aquí estoy. ¿Qué hace que ellos se persuaden de la verdad del reino y entreguen su vida? Es la muerte y la resurrección de Cristo. Fueron persuadidos de la verdad de los 3 años que Jesús lo tenía discipulándolo. Dice, esto es así, porque la verdad no caduca. Ellos dijeron, no, esto es así, esto no mengua, esto se sostiene por sí solo, me tienen que matar. Pero fueron persuadidos de la verdad y por eso entregaron su vida por el reino. Los mártires de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque fueron persuadidos por Cristo cuando murió y resucitó. Entonces, si ellos antes negaron a Jesús, otros lo vendieron y todos, excepto Juan, no fueron a la cruz, excepto Juan, nada más fue Juan, es porque no estaban persuadidos de la verdad. Después que Jesús muere y resucita, ellos se persuaden y entregan la vida. Porque Dios está buscando gente que crea, que se persuaden de la verdad. Y que si es día de dar la vida por el reino, la den. O la demos. Porque ya te enamoró, ya te conquistó. Escucha esto, escucha esta verdad. Presta atención. Mira lo que te voy a enseñar. ¿Sabes por qué Dios quiere que vivamos una vida quebrantada?
Porque mira lo que hace el quebrantamiento. Presta atención. Por eso es que dice que busca aquel quebrantado de espíritu. Mire, esto sucedió en Getsemaní. Lo que Jesús hizo, te lo voy a enseñar. Jesús fue quebrantado en el alma en Getsemaní para poder ceder su voluntad. Miren, el quebrantamiento produce la humillación. La humillación produce la abnegación. La abnegación, la sumisión, la sumisión, la sujeción, la entrega de una voluntad. Y cuando tú entregas la voluntad, es porque está en la obediencia por persuasión, porque ya Dios te enamoró, te persuadió y vos le diste la voluntad a Dios para que Dios haga contigo todo lo que Él quiera hacer contigo. Esto lo entendió Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque fue quebrantado, se humilló, se abnegó a muchas cosas, fue sumiso a las cosas de Dios, fue esa persona que no lo quebrantó nada, que después que mataba a los cristianos, fue un hombre firme a la voluntad de Dios y entregó su vida, que hasta el punto, estando preso, estaba tan persuadido que estando preso escribía su carta. Entonces necesitamos tener una vida quebrantada. Presta atención. Cuando tú vives una vida o una obediencia por opresión, eso te lleva a llevar un tipo de obediencia, que es la obediencia por resignación. Lo tengo que hacer, ¿qué más me toca? Tengo que diezmar, tengo que vestirme así, no me puedo pintar, no puedo hacer esto. Tengo que estar en la iglesia. Si me salgo me voy para el infierno. Porque si me descarreo, viene un demonio y se mete a mí y busca 7 más. Déjame decirte que eso es falso. Lo dice la Biblia, lo dice. Pero cuando Jesús dijo eso, la iglesia no existía. Esto quiere decir que es para el mundo que se pierde. Porque cuando tú entras al cuerpo de Cristo, esto es decir, pasas a ser hermano de Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti y se amalgama con tu espíritu. Por ende, el Espíritu Santo nunca sale. Aunque peque, el Espíritu Santo no sale. ¿Qué es lo que pasa cuando tú pecas? El Espíritu Santo se contrista y se apaga. Y deja de ser guiado por el Espíritu. Pero el Espíritu Santo nunca se sale. Entonces la gente no peca porque se le mete un demonio. No peca o no se descarría porque, ay, me voy para el infierno. Ya te dije que no es así. Entonces, cuando tú vives una vida de obediencia por persuasión, entras a vivir en el tipo de obediencia por contentamiento. Eso no te detiene nadie, ni que el pastor te diga algo, ni que el profeta te diga algo, ni que el líder te diga algo, ni que la comunidad se meta contigo. Tú sigues persuadido de tu verdad y sigues firme, mirando al blanco, mirando al consumador de la fe. Y por eso es que todas las cosas te vienen por añadidura, vienen, no vendrán, vienen, certificando de que las cosas están ahí por causa de tu obediencia. Déjame decirte algo, cuando tú entres en un tipo de obediencia por contentamiento, pasas a ser hijo de Dios por complacencia, que fue lo que le dijo Dios a Jesús en el Jordán, este mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué Dios tiene complacencia? Porque hace las cosas porque queréis retribuir el amor que Dios hizo contigo, porque estás agradecido. Yo diezmo y ofrendo por la gratitud de que Dios hizo por mí, por lo que Él es. No es porque es una obligación, porque es un deber. Yo me he visto para mi esposa, yo me he visto para mi marido, yo me he visto para Dios, yo me he visto para Cristo. No es porque me dijeron que tenía que vestirme así, me tengo que vestir. No, tú guardas tu cuerpo, tú te vistes con piedad, pero es porque tú quieres que Dios se agrade de tu vestidura, no porque el hombre te la impuso.
Este tipo de obediencia por contentamiento es la que Dios bendice y hace prosperar al hombre. ¿Por qué Jesús fue prosperado en todo? Porque Jesús vivió una vida de contentamiento. La única parte que Jesús no estuvo de acuerdo con Dios, sin embargo, se dio su voluntad, fue en Getsemaní. Padre, no es posible pasar esta copa. ¿Y qué dijo Dios? No es posible. Tienes que morir en la cruz. ¿Sabe por qué Jesús estaba persuadido de su verdad? A Jesús lo llamaban Beelzebú, le dijeron de todo. Sin embargo, él siguió a la meta, que era la cruz, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Entonces, ya entendemos que hay dos tipos de obediencia y estos dos tipos de obediencia nos llevan a vivir un tipo de obediencia. La obediencia por opresión nos hace vivir una vida de obediencia por resignación. Lo tengo que hacer, ¿qué más? Es obligado. Entonces, no estás amando a Dios. Y la obediencia por persuasión es cuando te encuentres enamorado de Dios y solamente es Dios para tu vida. Después tu familia y después todo lo demás. Bendiciones, bendiciones.